Vamos a proceder entonces a pedirle a nuestra paciente que se desinfecte ambas manos con suficiente alcohol, haciendo todo el proceso de limpieza de manos con el alcohol. Igualmente el terapeuta, porque vamos a estar en contacto con sus manos y ella con las mías. Y ya expliqué anteriormente que no puedo usar guantes debido al material. Posteriormente vamos a realizar o a explicar puntos que son bien básicos para la elaboración de férulas. Por ejemplo, el pliegue del codo es un punto estratégico. La estiloide radial también es otro punto importante. La metacarpofalángica es otro punto importante, y los distintos niveles de falange. Habiendo dicho esto, tenemos que entender que hay férulas largas y hay férulas cortas. Las férulas largas requieren que yo ocupe 3/4 de largo del antebrazo del paciente, y como eso es muy particular en cada persona, voy a medir en centímetros, o si ustedes gustan en pulgadas, cuánto hay de largo entre la estiloide radial y el pliegue del codo. Entonces tenemos aproximadamente 24 centímetros. Si dividimos esos 24 centímetros en 4 partes, nos correspondería a 6 centímetros cada cuarto, ¿verdad? Y siendo que ocupamos 3/4 del antebrazo, nuestro largo adecuado para la férula serían 18 centímetros aproximadamente ahí. Es decir, hasta ahí vamos a necesitar el largo de nuestra férula. Ahora bien, podemos dejar el papel. Vamos a pedir que baje el brazo, que relaje todo el hombro y el brazo, y más o menos esta es la parte donde vamos a empezar a dibujar nuestra férula. Vamos a iniciar realizando una férula en posición neutra. Como se los he venido explicando en las clases anteriores, hay diferentes posturas para poder realizar nuestra férula. Una posición neutra me puede servir, por ejemplo, para disminuir dolor, como lo es el caso de las artritis en su etapa aguda de dolor. Entonces, en este caso, elaboramos una férula en posición neutra para poder alinear las articulaciones de la manera correcta y hacerlas reposar sobre nuestra férula para mayor confort. Vamos a tener en cuenta también que la férula cubre hasta la línea media del antebrazo por ambos lados, y esa es otra medida importante a tomar en cuenta. Línea media también por el dedo pulgar, y en la línea media del dedo meñique. Si tomamos esta referencia, la férula nos debe de llegar en esta línea y en esta línea. Muy bien. Para poder aprovechar el material que tengamos, ya sea ortoplas, fibra de vidrio, yeso, cualquier otro material con el que contemos, siempre hagamos un molde del tamaño correcto de la mano, y eso me indica que la férula va a quedar en posición
adecuada para cada medida del paciente. El lápiz, si ustedes se fijaron, no lo inclino metiéndolo hacia afuera, sino que prácticamente perpendicular, ¿verdad?, al miembro, por decirlo así. En esta parte de acá no dibujo la forma de los dedos porque entonces queda una férula inadecuada estéticamente, sino que hago como la forma de una paleta. Posteriormente, si esto me queda más grande, yo lo puedo reformar y adecuarlo al tamaño de la persona. Es mejor que quede un poquito más grande a que quede estrecha, ¿verdad?, o pequeña, que ahí ya no vamos a poder hacer mucho de reformar la férula. Una vez tenemos dibujada la mano, probablemente este es un brazo delgado, largo, y para poder hacer llegar la férula a la línea media, calculando 1,5 centímetros, vamos a hacerle un agregado para que pueda llegar a cubrir la línea media. En los lugares más estrechos dejamos menos. Porque no necesita alargar tanto la línea media. Esto punteado es el agregado para poder llegar, para hacer llegar esta férula a la línea media de la mano y del antebrazo. Ok. Procedemos a cortar. Ya había mencionado en alguna de las presentaciones PowerPoint que la férula siempre debe de quedar lo más estética posible. Es un aditamento de ayuda al paciente, pero recordemos que todos necesitamos tener objetos bonitos, elaborados y hechos a la medida principalmente y a las funciones que queremos que el paciente logre o los objetivos que queremos que la persona logre. En este caso, repito, es una férula en posición neutra y es una posición en la que voy a explicar ahorita para que también nuestra paciente nos lo entienda. Es una posición de descanso de ambos grupos musculares, donde mi antebrazo descansa sobre la mesa. Hay unos 10 a 15 grados de flexión de la articulación de la muñeca. Existe también una leve flexión de la articulación metacarpofalángica, el dedo en extensión y los dedos ligeramente semiflexionados. Yo he visto férulas, disque férulas en posición neutra, donde la mano está en esta postura, pero si yo hago esta postura, estoy forzando más la musculatura flexora para poder mantenerla. Entonces, ¿cómo voy a saber, cómo voy a lograr que la persona me entienda cuál es la posición neutra? Hago levantar el brazo, lo pongo en la mesa, relajo, y esa es la postura neutra que yo necesito para hacer la férula.